Quítenle su credencial, dijo Mauricio Reyes con una sonrisa. La sala se quedó quieta, no en silencio. ¿Qué? Silencio significa que la gente está escuchando. Quietud significa que la gente tiene miedo de moverse. Yo estaba de pie al final de una mesa de conferencias de cristal con un memorándum de riesgo de 12 páginas abierto ante mí. Quedaban 3 días para que Tecnologías Altamira estuviera programada para firmar un acuerdo de adquisición por 1,547 millones de pesos con Socios Industriales Herrera. Mi nombre es Carolina Benítez. Tenía 43 años, era directora de operaciones comerciales y aseguramiento de acuerdos, y había pasado 14 años asegurándome de que las promesas de Tecnologías Altamira pudieran sobrevivir al contacto con la realidad. Esa mañana, había encontrado 4 razones por las que el acuerdo no podía cerrarse tal como estaba redactado. Mauricio actuó como si lo hubiera insultado. Has pasado el último mes buscando problemas, dijo. En algún momento, Carolina, el liderazgo requiere confianza. La confianza no reemplaza el consentimiento por escrito, respondí. Al otro lado de la mesa, Osvaldo Parra, nuestro director de finanzas, miraba fijamente su computadora portátil. Beatriz Luna, de Recursos Humanos, mantenía una mano sobre una carpeta sellada. Esteban Rosas, el nuevo ejecutivo de estrategia, se recostaba como si ya hubiera ganado. Él llevaba allí 6 semanas. Yo llevaba allí 14 años. Antes de decirles lo que pasó 6 horas después, suscríbanse si alguna vez han visto a una empresa confundir la lealtad con la debilidad. Mauricio golpeó mi informe con el dedo. Estás deteniendo el futuro de esta empresa por lenguaje técnico. No es lenguaje técnico, dije. 3 clientes principales no han aprobado la transferencia de propiedad. 2 condiciones de seguridad cibernética siguen abiertas y el modelo de ingresos incluye renovaciones sin firmar. Esteban rió suavemente. Revisamos las cuentas. Los clientes no se van a ir a ninguna parte. ¿Dijeron eso por escrito? Su sonrisa se desvaneció. Mauricio empujó su silla hacia atrás. Este es el problema. Haces que todo suene imposible. Yo no había llamado al acuerdo imposible. Había propuesto una divulgación honesta, un calendario revisado y una retención temporal de parte del precio. Esas eran soluciones manejables. Pero el pago personal de Mauricio dependía de cerrar a la valoración completa antes del fin del trimestre. Eso era lo que nunca decía en voz alta. En su lugar, anunció que Esteban controlaría el aseguramiento del acuerdo de inmediato. Mi equipo le reportaría a él y mi acceso sería revocado. Mi rol, según Mauricio, estaba desalineado con la dirección de la empresa. Luego miró a través de la pared de cristal al gerente de seguridad que estaba afuera. Quítenle su credencial, dijo. Tal vez así finalmente entienda que este acuerdo no le pertenece. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No por la credencial de plástico, sino porque todos sabían cuántas noches había pasado protegiendo ese acuerdo. Sabían que había respondido llamadas desde estacionamientos de hospitales, puertas de abordaje en aeropuertos y desde el auditorio de la escuela de mi hija. Sabían que Esteban estaba presentando sistemas que yo había construido. Nadie habló. Cerré mi cuaderno. Antes de irme, necesito que se confirme un punto. Mauricio suspiró. Por supuesto que sí. ¿Mi despido es efectivo inmediatamente? Sí. ¿Y me estás retirando formalmente la autoridad como oficial designada de aseguramiento de acuerdos nombrada en el contrato de compraventa? Beatriz miró directamente a Mauricio. Osvaldo dejó de escribir. Mauricio no notó a ninguno de los dos. Sí, Carolina. Efectivo ahora mismo. No tienes autoridad aquí. Asentí. Gracias. Necesitaba que eso quedara claramente establecido. El gerente de seguridad entró. Desabroché mi credencial y la puse junto a la mano de Mauricio. Lo que él no sabía era que el contrato de compraventa contenía una cláusula de control protegida. Si la oficial de aseguramiento designada era removida durante el periodo de cierre, el comité de auditoría y el consejo de cumplimiento del comprador debían ser notificados de inmediato. La cláusula existía porque el Consejo Directivo de Socios Industriales Herrera había confiado en mi certificación durante la auditoría de compra.
Mauricio había removido a la persona cuyo nombre conectaba las afirmaciones de ingresos, los consentimientos de los clientes y las divulgaciones operativas. Él pensaba que había terminado una discusión. Cada documento que ignoró ya estaba esperando dentro del registro oficial. Mientras las puertas del elevador se cerraban, miré la hora. Eran las 9:47 de la mañana. Tenía 6 horas antes de que el consejo directivo entendiera lo que había desencadenado. 14 años antes, Tecnologías Altamira no parecía una empresa que alguien valoraría en 1,547 millones de pesos. Ocupábamos 2 pisos por encima de un almacén de electrodomésticos. La mitad de nuestros escritorios eran de segunda mano. La calefacción fallaba cada invierno, y nuestra mayor presentación de ventas vivía en una computadora portátil que solo funcionaba cuando se enchufaba en cierto ángulo. Me uní como coordinadora de contratos. Tenía 29 años, estaba recién casada y agradecida por un trabajo estable con seguro médico. Tecnologías Altamira construía sistemas de monitoreo de temperatura para almacenes farmacéuticos y distribuidores de alimentos. Nuestros sensores advertían a los clientes cuando las medicinas, las vacunas o el inventario perecedero se movían fuera de los límites seguros. La tecnología importaba, pero las promesas de la empresa a menudo eran más grandes que sus procesos. Ventas prometía reportes de 24 horas antes de que ingeniería los construyera. Operaciones aceptaba términos de servicio sin verificar los límites de los proveedores. El departamento legal aprobaba contratos y luego desaparecía cuando comenzaba el trabajo real. Yo me convertí en la persona que conectaba esas piezas. Al principio, arreglaba cosas pequeñas. Creé listas de verificación de lanzamiento, emparejé los términos del contrato con los cronogramas de servicio y llamaba a los gerentes de cuenta antes de que pasaran las fechas límite de renovación. Luego los problemas crecieron. Cuando una alarma de almacén falló durante una ola de calor en el verano, trabajé 31 horas en 2 días para reconstruir el historial de alertas. Mi línea de tiempo demostró que la red del cliente había bloqueado la advertencia, pero también encontré una debilidad en nuestro proceso de escalamiento. Conservamos la cuenta y cambiamos el sistema. Cuando un distribuidor farmacéutico amenazó con emprender acciones legales por reportes faltantes, encontré a 3 departamentos usando diferentes definiciones de tiempo real. Reescribí el lenguaje del contrato, construí un solo proceso de aprobación y evité una disputa que podría haber acabado con la empresa. Mauricio me llamó después. Nos salvaste, dijo. No lo olvidaré. Lo olvidó para la temporada de bonos. El vicepresidente de ventas presentó mi solución ante el consejo directivo y recibió un premio de 5 cifras. Yo recibí un correo electrónico de agradecimiento y otra asignación de emergencia. Ese patrón se repitió durante años. Siempre que había una crisis, Mauricio decía que yo era la única persona en la que confiaba. Siempre que había un ascenso, decía que yo necesitaba más presencia ejecutiva. Hombres que preguntaban cómo funcionaba el sistema el lunes, se lo explicaban al consejo directivo el viernes. Me decía a mí misma que el trabajo importaba más que el reconocimiento. Esa creencia me costó caro. Me perdí el primer papel principal de mi hija Elena en una obra de teatro escolar porque la auditoría de un cliente se retrasó. Vi la grabación sola a la medianoche, todavía con ropa de oficina. Pospuse un viaje de aniversario 2 veces. Durante el último año de mi matrimonio, respondí llamadas de Tecnologías Altamira en la cena, durante la terapia de pareja y, una vez, desde el estacionamiento del juzgado. Mi esposo finalmente dijo, esa empresa se lleva la mejor parte de ti. Nosotros nos quedamos con lo que sobra. Estaba enojada porque él tenía razón. Después del divorcio, el trabajo se convirtió en más que ingresos. Elena tenía gastos universitarios. Yo tenía una hipoteca con un solo salario. Me estaba reconstruyendo a los 43 años. Y necesitaba creer que esos 14 años habían creado algo sólido. Mauricio entendía eso. Me elogiaba lo suficiente como para mantenerme con esperanza. Eres central para nuestro futuro, decía en privado. En público, yo era confiable, minuciosa, un apoyo, pero nunca visionaria, nunca material ejecutivo. Entonces, Socios Industriales Herrera ofreció adquirir Tecnologías Altamira. Los compradores querían pruebas detrás de cada afirmación de ingresos, renovación, promesa de servicio y relación con los clientes.
De repente, el trabajo invisible que había hecho durante años se convirtió en la base del acuerdo. Mauricio me pidió que liderara el aseguramiento comercial. Cuando esto se cierre, dijo, finalmente hablaremos sobre tu futuro ejecutivo. Le creí, no porque se hubiera ganado mi confianza, sino porque la verdad significaría que había dado 14 años a personas que valoraban mi sacrificio más que mi éxito. Así que trabajé más duro. Organicé 12 cuentas de clientes principales, miles de obligaciones contractuales, dependencias de proveedores, registros de servicio y condiciones de renovación. Hice que la empresa fuera comprensible para los extraños. Entonces Herrera hizo una pregunta que Mauricio no pudo responder. ¿Podrían los contratos más grandes de Tecnologías Altamira transferirse legalmente a un nuevo propietario? Mauricio prometió una respuesta completa en 48 horas. Él no sabía que la respuesta estaba enterrada en años de enmiendas, cartas complementarias, requisitos de seguridad y advertencias de los clientes. Pero yo sí lo sabía. Por primera vez, el acuerdo de 1,547 millones de pesos dependía de un trabajo que nadie podía pretender que fuera verdaderamente simple ya. La respuesta no estaba en un solo contrato. Estaba dispersa en 12 cuentas de clientes, 37 enmiendas, 5 cartas complementarias, 2 anexos de seguridad cibernética y años de promesas hechas por personas que habían olvidado haberlas hecho. Por eso construí el libro mayor de aseguramiento comercial. Llamarlo una hoja de cálculo era como llamar a un edificio un montón de ladrillos. El libro mayor conectaba cada promesa que Tecnologías Altamira había hecho con la prueba de que esa promesa podía cumplirse. Cada cuenta de cliente mostraba fechas de renovación, niveles de servicio, obligaciones de equipo, límites de proveedores, créditos, aprobaciones legales, requisitos de seguridad y cada excepción aún sin resolver. Lo creé 8 años antes, después de que una cuenta casi colapsara. Un ejecutivo de ventas le había prometido a un distribuidor nacional que nuestra plataforma de monitoreo funcionaría con todos los sistemas de almacén que poseía. La ingeniería había aprobado solo 7 de los 11 sitios. Operaciones asumió que Ventas lo había verificado. Ventas asumió que el departamento legal lo había verificado. Legal asumió que el equipo técnico había confirmado todo. Nadie lo había hecho. El cliente amenazó con cancelar un contrato por un valor de 108.800.000 pesos. Pasé 9 días rastreando correos electrónicos, notas de reuniones, registros de instalación y límites técnicos. Negociamos un lanzamiento revisado, salvamos la cuenta y evitamos una demanda. Después de eso, construí un proceso diseñado para evitar que las suposiciones se convirtieran en facturas. Cada obligación importante necesitaba un responsable. Cada excepción necesitaba una fecha límite. Cada aprobación del cliente necesitaba evidencia. Si un contrato no podía transferirse automáticamente después de una venta, esa condición se mantenía en rojo hasta que llegara el consentimiento por escrito. Los ejecutivos rara vez abrían el libro mayor. Lo llamaban el rastreador de Carolina. Pero los asesores de Herrera no vieron un trabajo administrativo. Lo usaron para probar la calidad de los ingresos recurrentes de Tecnologías Altamira. Nuestras 12 cuentas más grandes representaban casi el 68% de la valoración. Si esos contratos se transferían limpiamente, el precio de 1,547 millones de pesos podría tener sentido. Si no lo hacían, el número se convertía en un deseo. Durante la auditoría de compra, el Consejo de Cumplimiento de Herrera preguntó quién podía certificar que la sala de datos coincidiera con las obligaciones reales de la empresa. Mauricio me nombró porque quería que el comprador confiara en el proceso. Mi nombre fue colocado en el contrato de compraventa como la oficial interna de aseguramiento del acuerdo. Yo era responsable de confirmar que los consentimientos de los clientes, las suposiciones de renovación y las divulgaciones operativas fueran precisas al momento del cierre. Esa designación le sonaba ceremonial a Mauricio. No lo era. El acuerdo requería mi certificación. Si me negaba, las razones debían ser revisadas. Si era removida durante el periodo de cierre, ambos consejos directivos tenían que ser informados del porqué. Ese fue su primer error. El segundo fue asumir que yo firmaría cualquier cosa que pusieran frente a mí. 3 semanas antes del cierre, comparé el modelo financiero con el libro mayor. 3 renovaciones sin firmar habían sido contadas como ingresos garantizados. Juntas,
Agregaban casi 136 millones de pesos al valor proyectado. Le envié a Osvaldo Parra una pregunta por escrito. Él respondió, comercialmente comprometido, documentación pendiente. Esa frase no significaba nada. Un cliente había dicho que decidiría después de su reunión de presupuesto. Otro estaba considerando una plataforma de la competencia. El tercero no había aprobado el precio final. Luego revisé la carpeta de consentimientos. 2 cuentas estaban marcadas como completas, pero ninguna había dado su consentimiento para la transferencia de propiedad. Sus equipos legales solo habían acordado revisarlo después de que Tecnologías Altamira entregara informes actualizados de seguridad cibernética. Esos informes estaban inconclusos. Un tercer cliente no aprobaría la venta mientras Tecnologías Altamira usara un subcontratista que había fallado en una revisión de seguridad para proveedores. Le llevé los hallazgos a Mauricio. Aún podemos cerrar, le dije. Pero estos elementos deben ser divulgados. Puede que necesitemos 10 días hábiles más y una retención temporal hasta que se firmen los consentimientos. ¿De cuánto sería la retención? Posiblemente de 119 a 153 millones de pesos. Su rostro cambió. El pago de Mauricio estaba atado al precio de compra y a la fecha de cierre. Un valor más bajo reduciría su bono. Un retraso empujaría el acuerdo al siguiente trimestre, donde el consejo directivo podría revisar su paquete nuevamente. Se recostó en su silla. ¿Entiendes lo que sucede si tu precaución mata este acuerdo? Mi precaución no es el problema. Las afirmaciones sin respaldo sí lo son. Me dijo que cambiara las etiquetas de estado de pendiente a comercialmente confirmado. Me negué. No lo acusé de fraude ni lo amenacé con el consejo directivo. Envié un memorándum formal explicando cada problema, la ubicación de la evidencia y los pasos necesarios para resolverlo. Luego programé una revisión ejecutiva final. Pensé que los hechos los obligarían a actuar de manera responsable. A las 9 de la mañana del día siguiente, entré a la sala de conferencias de cristal con mi memorándum. Beatriz de Recursos Humanos ya estaba sentada. Esteban tenía mi presentación abierta. Junto a la mano de Mauricio había un paquete de despido sellado. La primera diapositiva en la pantalla llevaba un título que reconocí. Marco de aseguramiento comercial. Yo había escrito esas palabras 4 años antes. Mi nombre había desaparecido. Esteban estaba de pie junto a la pantalla en un costoso traje azul marino, haciendo clic a través de una versión pulida de mi proceso. Había eliminado las categorías de advertencia, los controles de consentimiento y cada referencia a riesgos sin resolver. Lo que quedaba parecía lo suficientemente simple como para que cualquiera lo manejara. Mauricio observó que me di cuenta. Así es como se ve la claridad, dijo. Esteban ha hecho en 6 semanas lo que tú hiciste complicado durante años. 2 ejecutivos de operaciones se sentaron frente a mí. Ambos me habían llamado para pedirme ayuda en las últimas 48 horas. Ninguno me miró a los ojos. Puse mi memorándum sobre la mesa. Antes de discutir el estilo de la presentación, necesitamos abordar las 3 renovaciones sin firmar y los consentimientos incompletos de los clientes. Osvaldo se cruzó de brazos. Esas eran preocupaciones preliminares. Son advertencias formales. Las recibieron por escrito. Abrí la cadena de correos electrónicos y giré mi computadora portátil hacia la sala. Fechas, destinatarios y enlaces a documentos llenaron la pantalla. Mauricio apenas miró. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo. Coleccionas detalles hasta que el progreso se vuelve imposible. No, colecciono pruebas antes de que la empresa haga promesas. Beatriz tocó la carpeta sellada. Carolina, el liderazgo ha decidido que tu enfoque ya no está alineado con la organización. Deslizó la carpeta hacia mí. Adentro había un acuerdo de separación que ofrecía 6 meses de salario, cobertura médica hasta fin de año y una referencia neutral. Por un segundo, sentí alivio. 6 meses protegerían mi hipoteca. Cubrirían parte del próximo pago universitario de Elena. Me daría tiempo para recuperarme del divorcio y encontrar otro puesto. Luego llegué a la 4ª página. El acuerdo requería que yo declarara que no tenía conocimiento de representaciones inexactas o incompletas conectadas con la transacción de Herrera.
Leí la oración 2 veces. No solo me estaban despidiendo. Querían deshacerse de mí, tomar mi sistema y usar mi firma para proteger afirmaciones sobre las que yo les había advertido. Miré a Beatriz. ¿Quién agregó esta declaración? Sus ojos se movieron hacia Mauricio. Él respondió por ella. Es una protección estándar. No es cierta. Es razonable pedirla a alguien que ha pasado semanas inventando obstáculos. Cerré el acuerdo. No voy a firmar esto. La voz de Beatriz se suavizó. Tómate un tiempo. Piensa en tu situación financiera. Mauricio sonrió. Sí, Carolina. El orgullo puede ser costoso, especialmente cuando tienes facturas de colegiatura y solo un ingreso. Ahora, la sala parecía encogerse. Los gastos universitarios de mi hija nunca se habían discutido en una reunión ejecutiva. Mi divorcio nunca había sido parte de una evaluación de desempeño. Él había puesto las partes más vulnerables de mi vida sobre la mesa como presión. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No golpeé la mesa con la mano ni le dije lo que pensaba. Simplemente dejé de tener la esperanza de que él se convirtiera en el líder que yo había pasado 14 años fingiendo que podía ser. La precisión no es orgullo, dije. La sonrisa de Mauricio desapareció. Me volví hacia Beatriz. Para que conste en acta, se me está despidiendo porque me niego a certificar datos de la transacción que considero incompletos. Beatriz dudó. Mauricio no. Se te está despidiendo porque eres obstructiva, desleal e incapaz de apoyar al liderazgo. ¿El despido es efectivo inmediatamente? Sí. ¿Eso incluye la revocación de mi autoridad como oficial designada de aseguramiento del acuerdo? Osvaldo miró a Mauricio. Esteban dejó de hacer clic. Beatriz dijo, deberíamos revisar el lenguaje antes de responder a eso. Mauricio la hizo a un lado con un ademán. Ella no tiene autoridad. ¿Efectivo de inmediato? Asentí y cerré mi computadora portátil. Esa oración le costó más de lo que él entendía. Llamó a seguridad y les ordenó que me quitaran la credencial. Me la quité y la puse sobre la mesa sin darle la satisfacción de ver mis manos temblar. Mientras salía, Esteban me siguió al pasillo. ¿Dónde está el paquete de consentimiento final? No hay un paquete final, dije. Hay un proceso controlado. Acabas de presentarlo. Se me quedó viendo mientras llegaba el elevador. Afuera, me senté en mi automóvil y abrí la copia personal del contrato de compraventa que mi abogada había revisado semanas antes. Encontré la cláusula de reporte protegido en la página 184. Mauricio creía que me había borrado del acuerdo. En cambio, había activado el único proceso que no podía controlar. No conduje a casa. Mi casa era donde las cajas de mi divorcio todavía estaban apoyadas contra la pared del cuarto de invitados. Era donde el estado de cuenta de la colegiatura de Elena esperaba en la barra de la cocina. Si iba allí, sabía que el miedo llegaría antes que el plan. En lugar de eso, manejé 12 minutos hasta una cafetería al lado del juzgado del condado. Elegí una mesa frente a la pared, pedí un café y abrí un documento en blanco en mi computadora portátil personal. Lo primero que escribí fue la hora, 9:47 de la mañana. Credencial entregada. Luego registré todo mientras las palabras aún estaban claras, quién había estado en la sala, que presentó Esteban, que requería el acuerdo de separación, que dijo Mauricio sobre mi hija, mis ingresos y mi autoridad. No escribí que él fue cruel. Escribí sus palabras exactas. Los hechos sobreviven más tiempo que el enojo. A las 10:18 de la mañana, llamé a Isabel Montero, la abogada laboral que había revisado mis documentos de compensación durante el divorcio. Escuchó sin interrumpir. ¿Todavía tienes archivos de la empresa?, preguntó. No. No vuelvas a acceder a sus sistemas. No reenvíes nada. No contactes a los clientes fuera del proceso. Lo entiendo. Puedes conservar los documentos que se te hayan entregado legalmente, incluyendo tus contratos de trabajo y el contrato de compraventa. Usaremos solo los canales autorizados. Ese límite me importaba. Mauricio había pasado años tratando mi preocupación como debilidad, pero yo no le daría una razón para cuestionar mi conducta ahora.
No quería una venganza que dependiera de tomar algo que no era mío. Quería que el registro mostrara lo que habían hecho con la información que ya poseían. Si el acuerdo se detenía, se detendría debido a sus registros, sus decisiones y sus firmas. Isabel me pidió que leyera la cláusula de reporte protegido en voz alta. La cláusula requería que cualquier oficial de transacciones designado que quedara incapacitado para certificar el acuerdo notificara al presidente del Comité de Auditoría y al Consejo de Cumplimiento de Herrera. La remoción durante el periodo de cierre desencadenaba una revisión del motivo de la destitución y la preservación de todos los registros relacionados. Mauricio había confirmado ambas condiciones frente a testigos. A las 11:06 de la mañana, envié un aviso de 4 párrafos al presidente del Comité de Auditoría. Declaré que mi empleo y mi autoridad en el acuerdo habían sido terminados inmediatamente después de que me negué a certificar suposiciones de ingresos sin resolver y consentimientos de clientes incompletos. Enumeré las secciones exactas de la sala de datos donde se podían encontrar los registros de respaldo. No acusé a Mauricio de fraude. No exigí que me devolvieran mi trabajo. Solicité la preservación de los registros y una revisión independiente antes del cierre. Luego envié un aviso idéntico al Consejo de Cumplimiento de Herrera a través de la dirección impresa en el acuerdo. A las 11:31 de la mañana, Esteban llamó. A las 11:34 de la mañana, llamó de nuevo. Para el mediodía, tenía 7 llamadas perdidas y 3 mensajes. Carolina, ¿dónde está el paquete de consentimiento? Necesitamos el mapa de acceso. Mauricio dice que se suponía que tú terminarías esto. Su último mensaje sonaba menos seguro. Por favor, llámame. El equipo del consejo directivo está haciendo preguntas. Respondí una sola vez. Todos los materiales de la empresa permanecen en los sistemas aprobados. Mi autoridad terminó a las 9:47 de la mañana. No se me permite asesorar a los empleados. Por favor, dirijan cualquier solicitud adicional a través de los abogados. Eso fue todo. Ellos tenían acceso a todos los archivos. Lo que les faltaba era el conocimiento para entender cómo se conectaban las piezas. A la 1:20 de la tarde, llamé a 2 líderes de equipo en los que confiaba. Les dije solo que había sido despedida y que podría comenzar una revisión formal. No borren nada, les dije. No me protejan a mí y no protejan a la gerencia. Respondan las preguntas con honestidad. Una de ellas empezó a llorar. Había trabajado a mi lado durante 9 años y sabía exactamente cuánta presión se avecinaba. Les dijimos que Esteban no estaba listo. Esto no es culpa de ustedes, le dije. Sigan el proceso. A las 3:34 de la tarde, llegó un correo electrónico del presidente del Comité de Auditoría. Su aviso ha sido recibido. La actividad de cierre está bajo revisión inmediata. Preserve todos los registros personales y comuníquese a través de los abogados. 13 minutos después, un excolega me envió un mensaje de texto de 3 palabras, llamada de emergencia. Miré el café intacto a mi lado. Mauricio había querido silencio. En lugar de eso, cada persona cuya aprobación importaba ahora estaba preguntando por qué me había removido. 3 días antes del cierre, no escuché la llamada de emergencia del consejo directivo. Más tarde, me enteré de lo rápido que la confianza de Mauricio comenzó a colapsar. El presidente del comité de auditoría abrió con una pregunta. ¿Por qué fue despedida la oficial designada de aseguramiento del acuerdo 72 horas antes del cierre? Mauricio dijo que yo me había vuelto emocional, territorial y resistente al cambio. Afirmó que Esteban podía manejar el proceso y que mi título había sido más administrativo que esencial. Entonces el Consejo de Cumplimiento de Herrera mostró la página 184 del contrato de compraventa. Mi certificación no era opcional. El comprador había confiado en mi libro mayor durante toda la auditoría de compra. La gerencia me había identificado repetidamente como la persona que podía verificar los contratos de los clientes, los ingresos recurrentes y las obligaciones operativas. Si yo era innecesaria, el consejo directivo quería saber por qué Mauricio había usado mi trabajo para respaldar un precio de 1,547 millones de pesos. No tuvo una respuesta clara. El comité emitió una orden de preservación de documentos antes de que terminara la llamada. Las cuentas de correo electrónico,
La actividad de la sala de datos, los cambios en el estado de los contratos y los mensajes internos conectados a la adquisición ya no podían ser alterados ni eliminados. Luego cuestionaron a Esteban. Él podía describir el marco con un lenguaje refinado, pero no podía explicarlo. No sabía qué consentimientos estaban firmados o eran condicionales. No pudo explicar por qué 3 renovaciones sin firmar estaban etiquetadas como comercialmente confirmadas. Cuando el comité le pidió que mostrara la evidencia detrás de esa etiqueta, abrió la carpeta equivocada 2 veces. Osvaldo intentó rescatarlo. Dijo que las cifras de renovación reflejaban un fuerte juicio de la gerencia. El presidente de auditoría preguntó, ¿dónde está documentado ese juicio? Osvaldo se refirió a conversaciones con los líderes de ventas. La sala de datos contenía correos electrónicos de esos mismos líderes advirtiendo que no se habían recibido las aprobaciones finales. Fue entonces cuando comenzó el primer pánico real. A Beatriz le preguntaron sobre mi acuerdo de separación. Admitió que incluía una declaración que decía que yo no tenía conocimiento de representaciones de transacciones inexactas. ¿Había Carolina ya planteado preocupaciones cuando se presentó esa declaración?, preguntó el abogado del consejo directivo. Beatriz respondió en voz baja, sí. Herrera suspendió la actividad de cierre y comenzó una verificación directa a través de canales autorizados de clientes. El primer cliente dijo que no había aprobado la cesión de su contrato. El segundo confirmó que cualquier consentimiento dependía de recibir un informe completo de remediación de seguridad cibernética. El equipo legal del tercer cliente presentó un correo electrónico enviado 2 semanas antes. El documento resopla advertía que el uso continuo de un subcontratista que había fallado en las evaluaciones podría desencadenar derechos de terminación después de un cambio de propiedad. La oficina de Mauricio había recibido ese correo electrónico. Para media tarde, el problema se extendió más allá de la sala de juntas. Ventas no podía prometer a los clientes que los contratos se transferirían a tiempo. Finanzas no podía conciliar el modelo de adquisición con el estado real de los consentimientos. El departamento legal se negó a aprobar el certificado de cierre sin una revisión completa. Se le pidió a un proveedor clave de sensores que proporcionara una garantía informal de que los términos de servicio continuarían después de la venta. El proveedor declinó porque Tecnologías Altamira no había completado la secuencia de aprobación requerida bajo su contrato maestro. Esa secuencia estaba en mi libro mayor. Ningún software falló. Ninguna contraseña había sido cambiada. Ningún archivo había desaparecido. La empresa no estaba siendo saboteada. Estaba siendo obligada a operar sin la mujer que había pasado 14 años traduciendo sus promesas en pruebas. A las 3:47 de la tarde, exactamente 6 horas después de que Mauricio le dijera a seguridad que me quitara la credencial, el Consejo Directivo de Tecnologías Altamira congeló la transacción de 1,547 millones de pesos a la espera de una investigación independiente. La ceremonia de firma fue cancelada. El anuncio a la prensa fue retirado. La cena de celebración privada de Mauricio desapareció de los calendarios. Su pago personal quedó en suspenso. Herrera no se retiró del acuerdo, pero su consejo directivo suspendió la aprobación y cuestionó si se podía confiar en el liderazgo de Tecnologías Altamira. Isabel me llamó poco después de las 5 de la tarde. El acuerdo está congelado, dijo. Cerré los ojos. Esperaba sentirme victoriosa. En cambio, sentí que mis hombros caían por primera vez en semanas. Si hubiera firmado ese acuerdo de separación, mi nombre habría estado vinculado a afirmaciones que yo sabía que estaban incompletas. 6 meses de salario me habrían costado la reputación que había pasado 20 años construyendo. Te contactarán, advirtió Isabel. No hables sin mí. A las 7:12 de esa noche, mi teléfono se iluminó con el número personal de Mauricio. Dejé que sonara una vez antes de contestar. No se disculpó. No me preguntó si estaba bien. Carolina, dijo, con la voz tensa. Tienes que volver esta noche y arreglar esto antes de que Herrera se retire. El hombre que me había quitado la credencial 6 horas antes estaba hablando como si yo todavía trabajara para él. Todavía no había entendido el cambio más importante. Ya no necesitaba su permiso para decir no. Tienes que volver esta noche y arreglar esto antes de que Herrera se retire. Mauricio lo dijo como una orden.
Durante 14 años, ese tono había funcionado conmigo. Me había alejado de cenas, fines de semana, citas médicas y todas las promesas que me hacía a mí misma sobre establecer límites. Esta vez, sonaba casi desconocido. Ya no trabajo para Tecnologías Altamira, dije. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Es por eso que cualquier solicitud debe pasar por mi abogada. Hubo una pausa. Luego su voz se suavizó. Carolina, el consejo directivo está exagerando. No entienden el contexto. Entienden los documentos. Podemos corregir el malentendido. Ven, explica el proceso, certifica el acuerdo y revertiré el despido. Miré a través de mi cocina a oscuras. El estado de cuenta de la colegiatura de Elena todavía estaba en la barra. 24 horas antes, ese papel habría hecho que su oferta pareciera imposible de rechazar. Ahora, entendía lo que me costaría aceptarla. No. Cambió de táctica. Vicepresidenta, dijo. Efectivo inmediatamente. Un pago de retención de 3.400.000 pesos, autoridad total sobre las operaciones comerciales. El título que había esperado años para escuchar llegó solo después de que él perdió el control. Le dijiste a la sala que yo era obstructiva, desleal e incapaz de apoyar al liderazgo. La gente dice cosas bajo presión. Las dijiste antes de que empezara la presión. Su voz se agudizó. Si esta adquisición colapsa, cientos de empleados podrían sufrir. ¿Quieres tener eso en tu conciencia? Esa era la versión de Mauricio que yo mejor conocía. Cuando los elogios fallaban, usaba la culpa. Reporté los riesgos. Propuse soluciones. Me despediste por negarme a firmar una declaración inexacta. Las consecuencias pertenecen a las personas que tomaron esa decisión. Estás cometiendo un grave error. No, Mauricio. Finalmente dejé de cometer el mismo error. Terminé la llamada. Durante varios minutos, me quedé sola en la cocina, escuchando el zumbido del refrigerador. Mis manos estaban temblando ahora que nadie podía verlas. La calma no significaba que la traición no hubiera dolido. Significaba que me negaba a dejar que el dolor tomara mis decisiones por mí. A la mañana siguiente, Isabel y yo entramos a Tecnologías Altamira por la entrada de visitantes. Seguridad me emitió un pase temporal de papel. El mismo gerente que me había quitado la credencial evitó mi mirada. La entrevista con el consejo directivo duró casi 3 horas. Expliqué cada problema en lenguaje sencillo. La transacción aún podía sobrevivir, pero solo si Tecnologías Altamira corregía las divulgaciones, eliminaba los ingresos sin respaldo, completaba el trabajo de seguridad cibernética y obtenía consentimientos reales de los clientes. No le pedí al consejo directivo que castigara a Mauricio. No exageré lo que él había hecho. La evidencia era suficiente. Esteban admitió que Mauricio le había dicho que los problemas de consentimiento eran ceremoniales y que mi papel era mayormente administrativo. Cuando se le preguntó por qué presentó mi marco como suyo, Esteban dijo que creía que el liderazgo había aprobado la transición. Las respuestas de Osvaldo causaron más daño. Los investigadores encontraron que las etiquetas de estado dentro de la sala de datos habían sido cambiadas después de mis advertencias. Pendiente se convirtió en comercialmente confirmado. Consentimiento condicional se convirtió en aprobado en principio. Fue suspendido antes del almuerzo. Beatriz proporcionó el acuerdo de separación original y el correo electrónico que le indicaba incluir la declaración de aseguramiento. Su cooperación demostró que habían tratado de asegurar mi firma mientras me quitaban mi autoridad. Mauricio apareció por vídeo. Calificó mi despido como una falla de comunicación y ofreció lo que sonó como una disculpa. Lamento que Carolina se haya sentido sin apoyo. El presidente de auditoría lo interrumpió. No se trata de cómo se sintió. Se trata de lo que usted hizo. Mauricio fue suspendido en espera de la investigación. Luego, el consejo directivo me pidió que reparara la transacción. Acepté asesorarlos bajo 5 condiciones: reporte directo al comité de auditoría, acceso independiente a los abogados, protección para mi antiguo equipo, pago por adelantado y 0 contacto con Mauricio. Mi tarifa era 4 veces mi antiguo salario. El presidente aceptó sin negociar.
Antes de firmar, agregué un punto final. Este compromiso es temporal. Herrera me ha ofrecido un puesto ejecutivo permanente. Por primera vez, nadie en Tecnologías Altamira trató de convencerme de que estaba pidiendo demasiado. Finalmente lo entendieron. No iba a regresar. Estaba cerrando la puerta correctamente. El trabajo tomó 4 meses. Eliminamos 2 renovaciones sin respaldo de la valoración. El tercer cliente firmó solo después de que Tecnologías Altamira aceptara un precio revisado y un plazo más corto. La remediación de seguridad cibernética fue completada y probada de manera independiente. El subcontratista que había reprobado la revisión de proveedores fue reemplazado. Cada resoplido consentimiento del cliente se obtuvo por escrito, no asumido en una reunión. Cuando la adquisición finalmente se cerró, el precio fue de 1,428 millones de pesos. Algunas personas dijeron que mi advertencia le había costado a Tecnologías Altamira 119 millones de pesos. Eso no era cierto. Las afirmaciones sin respaldo nunca habían valido 119 millones. Simplemente había evitado que ambas empresas pagaran por ingresos que aún no existían. El consejo directivo de Herrera dijo que el acuerdo corregido era más fuerte porque los riesgos eran visibles, estaban valorados y controlados. Mauricio fue destituido como director general después de que la investigación descubriera que había suprimido advertencias, presionado a los empleados para que respaldaran representaciones no verificadas y puesto su pago personal por encima de las obligaciones de la empresa. Osvaldo renunció. Beatriz permaneció bajo nueva supervisión después de cooperar con los investigadores. Esteban se fue en silencio. Antes de hacerlo, me envió un mensaje. Debería haber preguntado quién construyó el sistema antes de aceptar reemplazarte. No le respondí. Las personas que me importaban eran las que habían mantenido a la empresa funcionando mientras los ejecutivos peleaban por el crédito. Como parte de mi acuerdo de consultoría, mi antiguo equipo recibió responsabilidades por escrito, acceso directo al liderazgo y protección contra represalias. 2 mujeres que habían pasado años haciendo trabajo invisible fueron ascendidas. Una de ellas me llamó después de que su ascenso se hiciera oficial. Dijo, por fin ven lo que hacemos. Le dije, asegúrate de que sigan viéndolo. Pon la responsabilidad, la autoridad y el crédito por escrito. Yo había aprendido esa lección demasiado tarde. Ella no tendría que hacerlo. El libro mayor de aseguramiento comercial se convirtió en un control oficial utilizado en cada revisión importante de contratos y adquisiciones. Nadie lo llamaba el rastreador de Carolina nunca más. Lo llamaban infraestructura crítica. Rechacé la oferta ejecutiva permanente de Tecnologías Altamira. En cambio, me uní a Socios Industriales Herrera como vicepresidenta senior de Integridad Comercial. Mi trabajo consistía en revisar las adquisiciones antes de que el optimismo se convirtiera en responsabilidad legal y antes de que la presión convirtiera la información incompleta en promesas costosas. El salario era más alto que cualquier cosa que Mauricio hubiera ofrecido jamás. Tenía verdadera autoridad, una línea directa con el consejo directivo y un horario que respetaba el hecho de que los empleados tenían vidas fuera de las salas de conferencias. A los 3 meses en el puesto, Elena me invitó a una ceremonia de premios de la universidad. Asistí sin mi computadora portátil. Mi teléfono se quedó dentro de mi bolsa. Cuando llamaron su nombre, me puse de pie junto con todos los demás y la vi caminar por el escenario. No me perdí ni un segundo. Eso importaba más que el título. Casi un año después de mi despido, llegó un paquete de Tecnologías Altamira. Adentro había un certificado de servicio enmarcado, algunas libretas de mi antigua oficina y la credencial que Mauricio le había ordenado a seguridad que me quitara. La sostuve durante mucho tiempo. Esa pequeña pieza de plástico alguna vez controló por dónde podía entrar, qué puertas se abrían para mí si las personas dentro del edificio trataban mi voz como oficial. Pero nunca había creado mi valor. Mi juicio había hecho eso. Mi disciplina había hecho eso. Mi disposición a decir la verdad cuando las personas poderosas querían comodidad había hecho eso. Puse la credencial en el fondo de un cajón, no como un trofeo, no como prueba de que había derrotado a Mauricio, sino como un recordatorio de que la lealtad sin respeto es solo permiso para ser utilizada. Cuando Mauricio dijo, quítenle su credencial, creyó que me estaba quitando el poder. 6 horas después,
El consejo directivo congeló su acuerdo de 1,547 millones de pesos. Y para cuando finalmente se cerró, todos entendieron la verdad que él no había visto. Yo nunca había sido valiosa porque Tecnologías Altamira me diera acceso. Tecnologías Altamira había sido valiosa porque durante 14 años yo le di el mío.